Lo único que yo le pedí es que no me pusiera en política. Yo quería hacer notas sociales y las microondas, los vivos. Y él me dijo a los 3 meses, te vas a hacer política. Yo, no, César. Y César hoy me da una entrevista. Tengo la suerte y estoy emocionada, no lo voy a negar, de poder conversar con mi maestro, con mi mentor, con quien siempre he creído y pienso hasta el día de hoy que es y seguirá siendo siempre el mejor periodista del Perú. Ojalá algún día pueda ser la mitad, por lo menos, del buen periodista que es César Hildebrand. Bienvenidos a Digital Noticias. La destacada periodista Juliana Oxenford se despidió de su programa informativo al estilo Juliana en ATV con la presencia de un invitado de lujo, el reconocido periodista César Hildebrand. Juliana elogió ampliamente a Hildebrand, revelando que fue su maestro y mentor, subrayando la importancia de su influencia en su carrera. De poder conversar con mi maestro, con mi mentor. César, buenas noches, maestro. Buenas noches, Juliana. Generosa como siempre, excesiva. No. ¿Qué puedo decir? No hay nada condimentado, César. Tú sabes que soy, al contrario, bien tosca, brusca, achorada para decir las cosas. Pero yo te debo mucho. Y yo quería decirlo esto además públicamente. Lo he mencionado, pero no teniéndote a ti como entrevistado. Durante la entrevista, Hildebrand brilló al abordar la crisis política que atraviesa el Perú, exponiendo la corrupción que impera en el país. Así, el programa se convirtió en un espacio destacado para analizar los problemas políticos y la situación de corrupción en la nación. Eres un referente para muchos de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo. Han pasado algunos y los dejabas una semana y los expectorabas, porque sí, eres un jefe duro, como tiene que ser. Pero me enseñaste mucho. Y me sigues enseñando porque leo Hildebrand en sus 13 y has formado un grupo de periodistas independientes y valientes. César, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda ahora con todo lo que estamos viendo, con esta pobredumbre, con esta cloaca en la que de una u otra manera nosotros, que tenemos que fiscalizar, que tenemos que investigar, también estamos inmersos? Seguir peleando, seguir luchando, seguir merodeando a esta banda que se ha hecho con el poder, que domina el Congreso y que domina el Ejecutivo, que se ha convertido en un satélite débil del Congreso y que ahora aspira, digamos, a una autocracia totalitaria, ¿no? Porque lo que le falta es la Junta Nacional de Justicia, pero tienen todo. Tienen el TC, tienen la Defensoría, tienen el Congreso. César, ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, a mí me importa un raba lo que piense. Por eso te admiro y por eso te quiero. Me importa un rábano lo que piense la derecha, digamos, rupestre, ¿no? La derecha altamira. Eso siempre me ha importado un perfecto rábano. A mí me sacaron de la televisión hace muchos años y era un mejor. Yo te escucho y digo, ¿cómo es posible que una persona con todo este conocimiento y con toda esta experiencia y con todas estas anécdotas no esté en la televisión? Porque además existe no solamente el derecho de expresarse libremente, sino el derecho de los ciudadanos a informarse con voces como la tuya. Han pedido tu cabeza muchas veces. ¿Cómo sabes quién pide tu cabeza? A ver si me das algún consejo, porque yo no sé todavía por qué ya no soy. Dicen algunos que por rating, otros porque aseguran que soy comunista, cosa que no es real además. ¿Se sabe? ¿Se sospecha? Simplemente no les caes bien, no les caes bien a quienes cortan el jamón en tu canal. Pero yo, en tu caso, sentiría que es un gran regalo de Navidad. Un gran regalo de Navidad que, digamos, seas poco bienvenida en el canal. Porque eso demuestra que has hecho tu trabajo. Eso demuestra que no te sumaste al coro y eso demuestra que has tenido gestos de autonomía y de independencia y de temeridad que han hecho que se enciendan las luces de las alarmas y digan, esta es indomable, esta es chúcara, esta no conviene, esta no puede causar problemas. Ahora, la presión, ojo, la presión, conozco mucho del tema porque
perdí 14 programas por esto, la presión siempre viene de los sectores empresariales. Es cierto. Que pueden tener capacidad más que de los canales, de acuerdo, de compra de espacios. Los que compran espacios, porque al final la televisión es eso, la televisión es una publicidad interrumpida por programas. Y yo tengo que ir hablando de eso a la pausa comercial casualmente en este último programa. Después no sé dónde estaré, César. Gracias por darme esta oportunidad, por regalarme la posibilidad de conversar, de escucharte, de seguir aprendiendo, como hace 21, 22 años, cuando me dijiste yo te quiero de reportera en este programa. Y yo te dije, ok, pero política no, porque no me gusta. Y a los 3 meses me dijiste, te metes en política. Y yo, César, pero no me gusta. No me importa si no te gusta. Tú eres para política. Y acá estoy. No sé si por tu culpa, en todo caso, gracias. Gracias por tanto. Y perdón por tan poco, César. Tú has vivido la dictadura en carne propia. A ti te han perseguido. Tú no eres una persona que se compró un pasaje, y yo sé tu historia, César, y quienes no la conocen, pues tienen que enterarse, porque quisiste, pues, aparecer como el abanderado del periodismo, perseguido. No, a ti te estaban persiguiendo para matarte. Había un plan. Te tuviste que ir del país, César. Ahora estamos en una situación donde además redes sociales, que son espacios, nichos utilizados por la clase política nefasta, turbia, que tenemos ahora mismo para insultar, para difamar, para querellar, para manchar honras y para convencer a otros con el mensaje repetitivo, no miente, miente, que algo queda, dice aquella famosa frase, de que eso que le estás imputando a una persona sin ningún tipo, no solo de criterio, sino de prueba, pues es cierto. Tú entrevistaste a Pedro Castillo, hablaste de Perú Libre porque era la opción que puso el electorado en una segunda vuelta al costado de Keiko Fujimori, nos gustara o no, y ya pasaste a ser el terruco, el rojo, el filiberista. Mismo me pasó a mí. Te abrazo muy fuerte y te deseo lo mejor. ¿Nos despedimos? ¿Estamos despidiéndonos? Sí, nos estamos despidiendo y te estoy agradeciendo por todo. Claro. Yo creí que íbamos a la pausa y regresamos. Juliana, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias. Siéntete bien, lo has hecho bien, te votan precisamente por eso. Te lo dice un experto en botaduras, no de barcos, sino de sí mismo. A mí esto realmente me hace sentir tan afortunada, creo que esa es la palabra, de haber aprendido del mejor. Punto. Quiéranlo. Si no quieren, no lo hagan. Nadie está obligado. Pero los años que yo trabajé con César valen más que todas esas maestrías o licenciaturas que algunos me piden, porque acabé mi carrera de periodista con honores, ojo, no saqué la licenciatura. Porque me importa 3 carajos, porque me importaba más ir a la calle a escuchar a la gente, ir al Congreso de la República a ver qué hacía la Comisión Bavaria en aquel entonces que presidía Javier Velázquez Quezquén. Me interesaba más entrar a Palacio de Gobierno y poder hacer un enlace con César en microondas para entrevistar a Toledo, que después nos cerró el programa en Latina. Y lo que aprendí con César nadie me lo quita. Porque lo que es de César, es de César.